Imagínate esto. Son las 11 de la noche. Vas por la I-10 en Houston y de repente ves las luces azules y rojas detrás de ti. El corazón se te va al estómago. Miras a los lados y no hay dónde orillarte. Hay un muro de concreto a tu derecha y carros volando a tu izquierda. Sigues 2 cuadras más hasta que ves una gasolinera iluminada y ahí paras. ¿Cometiste un crimen? ¿Te van a arrestar? Yo te digo algo. Esa pregunta me la han hecho conocidos, vecinos, gente que conozco aquí en Texas que maneja todos los días para ir al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, hacer su vida. Y la verdad es que la respuesta no es simple. Hay una línea muy delgada entre lo que la ley considera buscar un lugar seguro y lo que considera evasión. Y cruzar esa línea sin querer puede cambiarle la vida a cualquiera. Hoy te voy a explicar exactamente dónde está esa línea, qué dice la ley de Texas en 2026, cuánto te puede costar ignorarla, y qué pasa específicamente si manejas sin licencia o sin documentos. Cuando empecé a investigar esto en serio, lo primero que encontré fue el Código Penal de Texas, sección 38.04. Esa es la ley que cubre la evasión a la policía en un vehículo. En inglés se llama Evading Arrest or Detention in a Vehicle. También existe lo que llaman Failure to Stop or Yield, que aplica en situaciones un poco distintas pero relacionadas. Lo que dice esa ley, en términos simples, es que cuando un oficial activa sus luces y su sirena para pedirte que pares, tienes la obligación de hacerlo lo antes que sea razonablemente posible. No dice inmediatamente, no dice en el punto exacto donde estás. Dice razonablemente posible. Y eso es importante porque Texas sí reconoce, al menos en teoría, que a veces parar de inmediato puede ser más peligroso que seguir unos metros más. Una autopista sin hombro, un puente, una zona de construcción, una calle oscura sin iluminación. Todos esos son factores que un juez puede tomar en cuenta. El problema real es que la ley no te da un tiempo exacto. No dice, tienes 45 segundos, ni puedes seguir media milla. Eso queda al criterio del oficial que te detuvo, y después al criterio del juez. Y ahí es donde mucha gente se mete en problemas sin haber tenido ninguna intención de evadir a nadie. Esto es lo que más me importa que entiendas, porque aquí está la diferencia entre irse a casa esa noche o quedarse detenido. La distinción legal entre una parada de tráfico normal y una persecución policial no depende tanto de cuánto tiempo tardaste en parar. Depende de cómo te comportaste mientras tardabas. Si ves las luces, reduces la velocidad, prendes tus luces de emergencia, los hazards, y en los próximos minutos te orillas en un lugar razonablemente seguro. Eso en la mayoría de los casos se considera que actuaste correctamente. De hecho, muchos oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas, el DPS, recomiendan exactamente eso. Prende los hazards porque eso les dice que los viste y que estás cooperando. Ahora, si aceleras, si haces movimientos bruscos, si cruzas semáforos en rojo, si apagas las luces, o si simplemente sigues manejando varios minutos sin hacer ningún gesto visible de querer parar, ahí ya estás del otro lado de esa línea. Y lo que empezó como una infracción de tráfico menor se convierte en algo mucho más serio. Hubo un caso en San Antonio en 2023 que ilustra bien el lado positivo. Un conductor paró su vehículo casi 800 metros después de que el oficial prendiera las luces. Estaba cruzando un puente sobre el río San Antonio y no había hombro. El juez determinó que no hubo evasión porque el conductor había reducido la velocidad, encendido sus hazards y parado en cuanto pudo. El caso fue desestimado. Contrario a eso, ese mismo año en Houston, otro conductor siguió manejando casi 3 kilómetros por zonas residenciales, pasó 2 semáforos en rojo y terminó parando frente a su propia casa. Ese detalle, parar en tu casa, le dijo al sistema que no estabas buscando seguridad, sino refugio. Terminó con cargos criminales. Aquí necesito que pongas atención porque esto es lo que está en juego de verdad. En Texas, evadir a la policía en un vehículo empieza siendo un delito de clase A misdemeanor. Eso es hasta 1 año en la cárcel del condado y hasta $4,000 en multas. Y eso es el piso, no el techo. Si durante la persecución policial hubo daño a propiedad o si pusiste en riesgo a alguien, incluyendo al oficial, la situación sube a felonía de 3er grado. Y en Texas eso es de 2 a 10 años de prisión.
Si alguien salió herido, sube a segundo grado, de 2 a 20 años. Si alguien murió, estamos hablando de primer grado, de 5 a 99 años. Y si la persona que murió era un inocente que no tenía nada que ver con la situación, la pena puede llegar a cadena perpetua. Además de todo eso, el Departamento de Seguridad Pública de Texas puede suspenderte la licencia de manejar por mínimo 180 días si te convictan. Dependiendo de tu historial, puede ser permanente. Eso es lo que está en juego cuando alguien decide no parar, o cuando no sabe cómo parar de una forma que la ley reconozca como válida. Esta es la parte del video que más me importa, porque sé que hay gente viéndolo ahora mismo que está en esa situación y que necesita escuchar esto claramente. Manejar sin licencia en Texas es una infracción por sí sola. Class C misdemeanor, hasta $500 de multa. Eso ya es un problema. Pero si le agregas evasión encima, ahora tienes dos problemas que se multiplican entre sí, y el segundo tiene consecuencias que van mucho más allá de una multa. Lo más importante que necesito que sepas es esto. No tener licencia, ni tener estatus migratorio regular, no es razón legal para no parar cuando un oficial te lo pide. De hecho, correr empeora absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si paras normalmente en una parada de tráfico de rutina, lo peor que puede pasar es una multa, quizás una cita en corte, y dependiendo del condado, posiblemente una interacción con el sistema de inmigración. Eso ya es difícil, no te lo voy a negar, pero es manejable. Si evades, ahora tienes un cargo criminal serio. Y ese cargo criminal, según la Ley de Inmigración de los Estados Unidos, puede activar procedimientos de deportación, puede cerrar puertas para futuros trámites, visas, residencia, cualquier cosa. Un abogado de inmigración que lleva más de 15 años trabajando en Houston me explicó exactamente eso. Un misdemeanor simple a veces tiene solución dependiendo del caso. Una felonía por evasión casi nunca la tiene, al menos no en términos migratorios. El derecho a guardar silencio también aplica aquí. Si te detienen, no tienes que explicar nada sobre tu estatus, sobre a dónde ibas, sobre nada, hasta que tengas un abogado presente. Ejercer ese derecho no es señal de culpabilidad. Es lo que cualquier persona con sentido común debería hacer. Bien. Situación concreta. Ves las luces detrás de ti. ¿Qué haces? Primero, reduces la velocidad de inmediato. No frenes de golpe, no sigas al mismo ritmo. Reduce visiblemente. Eso le dice al oficial que los viste. Segundo, prendes los hazards. Ese gesto comunica todo. Te vi, estoy cooperando, estoy buscando dónde parar. Tercero, en el siguiente minuto o dos, buscas el lugar más seguro posible. Bien iluminado, fuera del flujo del tráfico. Una gasolinera, un estacionamiento, una zona comercial abierta. Si vas en autopista y el hombro no es seguro, toma la siguiente salida. Cuarto, cuando pares, queda en park, apaga el motor, pon las manos en el volante donde el oficial las pueda ver claramente. No busques nada en la guantera sin antes avisarle. Officer, my registration is in the glove box. Can I reach for it? Esa frase sencilla ha evitado situaciones que se complican innecesariamente. Y quinto, y esto es para los que no hablan inglés con fluidez, tienes derecho a pedir un intérprete. Puedes decirle al oficial, I need an interpreter, o simplemente, no hablo inglés. Eso no te mete en más problemas. Es un derecho. Hay 4 escenarios que me preguntan seguido y que vale la pena nombrar directamente. El primero. ¿Qué pasa si el carro que te está tratando de detener no parece un patrullero oficial? En Texas, solo los vehículos de emergencia autorizados pueden detenerte legalmente. Si un carro sin insignia, sin luces de emergencia oficiales, intenta hacerte parar, no estás obligado a hacerlo. El DPS recomienda que en esa situación llames al 911 para verificar. Han existido casos reales de personas que se hacen pasar por policías, y protegerte de eso es completamente válido. El segundo, ¿qué pasa si es de noche y la zona te parece insegura? Puedes continuar despacio, con los hazards encendidos, hasta una zona más iluminada. Algunos abogados de tráfico criminal en Texas recomiendan llamar al 911 mientras manejas para decirles exactamente eso. Que viste las luces, que estás buscando un lugar seguro, que ya vas a parar. Que quede registrado. El tercero. Paraste, pero el oficial no llega a tu ventana de inmediato.
Quédate en el carro, manos visibles. Espera. No salgas hasta que te lo indiquen. Y el cuarto. ¿Puedes grabar la parada de tráfico? Sí. En Texas tienes ese derecho mientras no estés interfiriendo físicamente con el trabajo del oficial. Puedes decir, I'm going to record this interaction. Y grabas. Esa grabación puede importar mucho después. En 2024, el Departamento de Policía de Dallas actualizó sus protocolos internos sobre persecuciones vehiculares. Esto pasó después de varios incidentes donde personas inocentes resultaron heridas durante esas persecuciones. Según lo que reportó el Dallas Morning News ese año, el DPD ahora requiere que los oficiales evalúen el riesgo para el público antes de continuar una persecución, especialmente en zonas residenciales. No quiere decir que ya no te van a perseguir, sí lo hacen, pero sí hay más escrutinio sobre cuándo y cómo se inicia una persecución policial. Algunos defensores legales en Texas argumentan que eso también ha abierto espacio para cuestionar en corte si la persecución estaba justificada desde el inicio. En Houston, el Departamento de Policía tiene políticas parecidas. Actualizado a 2025, el HPD indica que los oficiales deben considerar el tipo de infracción antes de iniciar una persecución de alta velocidad. Una infracción de tráfico menor por sí sola no justifica una persecución que ponga en riesgo a terceros. Eso no te protege de cargos si tú fuiste quien huyó. Pero es contexto que importa cuando un abogado empieza a trabajar tu caso. Si ya tienes un cargo de evasión, o si viviste algo parecido y no sabes qué va a pasar, lo más importante que puedes hacer ahora mismo es no hablar con la policía ni con nadie sobre los hechos sin tener un abogado presente. Tienes ese derecho. Ejercerlo no te hace ver culpable, te hace ver inteligente. Busca un abogado de tráfico criminal antes de tu primera audiencia, no después. En Texas, hay muchos que ofrecen consultas iniciales gratuitas y que trabajan específicamente con la comunidad hispana en Houston, Dallas, San Antonio y Austin. Búscalos así: Abogado de Tráfico Criminal Texas o Criminal Traffic Attorney con el nombre de tu ciudad. Si además tienes preocupaciones sobre tu estatus migratorio, necesitas también un abogado de inmigración que pueda coordinar con el de tráfico. Esos dos mundos legales se tocan directamente en situaciones como esta, y necesitas a alguien que entienda los dos. Y documenta todo lo que recuerdes. ¿Dónde ibas? ¿Qué hora era? ¿Cuánto tardaste en parar? ¿Por qué elegiste ese lugar? ¿Qué hiciste con las manos? ¿Si prendiste los hazards? Esos detalles, por pequeños que parezcan, son exactamente lo que diferencia un caso que se puede defender de uno que no. Entonces, ¿puedes seguir manejando cuando la policía te prende las luces en Texas? La respuesta honesta es, depende completamente de lo que hagas en los siguientes 60 a 120 segundos. Hazards encendidos, velocidad reducida, lugar seguro lo antes posible. Eso es legal. Eso es cooperar. Eso es protegerte. Acelerar, ignorarlos, o seguir manejando sin dar ninguna señal de querer parar. Eso puede convertir una multa de tráfico en una felonía, y una felonía en consecuencias que nadie aquí quiere enfrentar. Tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez has estado en una situación donde no encontrabas dónde parar de inmediato? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Cuéntame en los comentarios. Tu experiencia puede ayudarle a alguien más que está viendo esto ahora mismo y que necesita saber que no estás solo en esto. Y si este video te ayudó a entender mejor cómo funciona la ley aquí en Texas, suscríbete. Cada semana publicamos información que necesitas saber para manejar con más tranquilidad y para protegerte a ti y a tu familia.